Padre Celestial, gracias Señor. Gracias precioso Padre por darnos la bendición y el privilegio de poder disfrutar de un nuevo día, Señor. Yo quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hoy, nuestro Maestro, nuestro guía a través de tu palabra. Te pido, Señor, como dice tu palabra, que prepare los corazones de aquellos que me escuchan, Señor. Prepare nuestros corazones para tu palabra, que seas tú hoy enseñándonos, Espíritu Santo, instruyéndonos a través de tu preciosa palabra, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón, tú conoces, Señor, la situación que se está viviendo en este momento en cada hogar, en cada familia, en el mundo, en cada país, ciudad, pueblo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Quiero que hoy me acompañes. Hoy vamos a estudiar un tema denominado la ceguera espiritual. Hoy estamos en uno de los tiempos, hablando escatológicamente, más apretados. Yo creo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana y es tiempo donde no podemos permitir que la ceguera espiritual nos impida ver las señales proféticas que se están cumpliendo en estos tiempos. Y vamos a estudiar un tema que nos habla de específicamente la ceguera espiritual que impidió que los religiosos del tiempo de Jesús discernieran y vieran el tiempo profético que estaban viviendo. Por eso acompáñame al libro de Mateo capítulo 16, del versículo 1 al 4 dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí nos encontramos una vez más con este conflicto que había entre Jesús y los religiosos de aquel entonces. Vemos cómo se juntaron incluso dos bandos que eran entre sí contendientes. Los saduceos y los fariseos no tenían comunión en nada, pero eran tanto su deseo de hacer caer a Jesús que se unieron. Y aquí es donde vemos la ceguera en la que este tipo de gente estaba. Porque incluso en Mateo 23-27 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús siempre fue muy claro con este tipo de gente, como los fariseos y los saduceos solo buscaban defender sus ideales, sus tradiciones religiosas, y no les importaba discernir el tiempo que estaban viviendo. Frente a ellos estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, Dios hecho hombre, y ellos aún no lo entendían. Pero no solo eran ellos, eran todo un pueblo. La mayoría del pueblo judío estaba ignorante, aunque el Hijo de Dios estaba con ellos en ese momento en la tierra. Y esto me hace pensar algo, y es que la segunda venida de Jesucristo está muy cerca. Y hay muchas personas en el mundo, al igual que en aquel entonces los religiosos y los judíos, estaban ignorando el tiempo en el que estaban viviendo.
Por eso Jesús les recrimina la ceguera espiritual de estos hombres, que le pedían una señal del cielo. Por un lado, Jesús había realizado muchísimas señales y milagros. ¿Qué más señales pedían? Habían visto cómo la ley se estaba cumpliendo y los profetas en la persona de Jesucristo, y aún así se atrevían a pedirles más señales. Por otro lado, estos hombres eran unos expertos para distinguir las señales de los tiempos, para pronosticar el tiempo, pero eran incapaces de distinguir las señales que el mismo Padre Celestial estaba enviando desde el cielo. Por eso dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y por eso Jesús les llama hipócritas, porque dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no entendéis. Y sabes, hoy en día muchas personas son como estos fariseos y saduceos, incapaces de leer las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesús y del fin que se avecina a este mundo. Jesús dijo que antes de su venida habría muchísimas señales. Y esto lo podemos ver en Mateo 24, del 4 al 8. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y esto lo hemos visto. Ha habido mucha gente que se ha querido levantar diciendo que es Jesús, o es la reencarnación de Jesús, o es Jesús que vino a la tierra nuevamente. Y sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ya hemos visto guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y muchas otras intenciones de guerras y conflictos que hay en muchísimos países. Dice, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? Una gran peste, una gran pandemia. Y si has visto, en el continente africano se está pasando hambre. Son muchísima gente que se está muriendo de hambre. Y hoy en día, con esa plaga de langostas que hay en esos territorios, lo que hubo en Australia, el gran incendio que mató cantidad de especies de animales y consumió cantidad de terreno forestal. Es tremendo, mis hermanos, cómo estamos viendo las señales cumplirse día a día. Y sabes, hoy en día la tecnología, el ambiente político está proyectando un mundo que prepara el camino para el surgimiento del anticristo, que va a ser una combinación entre religión y política. La apostasía que hoy se está viviendo con gran fuerza. ¿Cuánta gente está hoy negando la fe en Jesucristo? Y esto nos muestra que vamos rumbo al levantamiento del falso profeta. Y el hecho de que la higuera ha florecido nos anuncia que Cristo viene. Y la higuera que ha florecido la encontramos en Mateo 24, del 32 al 35. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es que saben, esa higuera que florece es Israel, que en 1948, con la proclamación del pueblo de Israel como nación soberana e independiente, se cumplió esta profecía y la higuera comenzó a florecer. Y Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que los acontecimientos apocalípticos que él describe en Mateo 24 se cumplan. Y es decir, si vamos a las escrituras, una generación está compuesta por 70 años, 80 en los más robustos. Y esto lo podemos ver en el Salmo 90:10, donde dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Y si sumamos esto
se podría decir que los 70 años se hubiesen cumplido en el 2018 y en el 2028 los 80 años. Y con esto no quiero decir que en esa fecha va a llegar, no, porque eso no lo sabe nadie. Pero de que está muy cerca, estamos cerca, mis hermanos. Y el cumplimiento de las profecías nos están anunciando esto. Y por eso no podemos ser como ciegos espirituales cuando Dios nos está mostrando sus señales día a día. Es por eso que el tiempo para el cumplimiento de lo que ha de venir está muy próximo. Y de esta forma, hoy en día muchas señales pueden avisarnos que el fin de este mundo se acerca. Y por eso debemos ser sabios para conocer estas señales y aferrarnos a la fe en Jesucristo, el cual nos puede perdonar nuestros pecados y salvarnos de la destrucción que viene para este mundo que agoniza. Por eso estos hombres no fueron capaces de leer estas señales. Estos fariseos y saduceos, teniendo todo el conocimiento de la ley de Dios y de la palabra de Dios, ignoraban todas estas profecías. No habían recibido del cielo una revelación porque sus corazones estaban alejados de Dios. Es por eso que Jesucristo les dice en el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Sabes? Jesús acusó a estos líderes religiosos de ser una generación mala y adúltera. Y es que ellos eran malos, porque las intenciones de su corazón eran perversas, a tal punto que deseaban matar a Jesús. Y eran una generación adúltera, no porque fueran adoraran otros dioses o otros ídolos, sino porque para ellos era más importante sus tradiciones religiosas antes que hacer la voluntad de Dios. Para ellos era más importante esas tradiciones humanas antes que el mismo Dios, y por esta razón Jesús se negó a hacerles una señal y les dijo que la única señal era la de Jonás. Y como vimos en el capítulo 12 de este evangelio de Mateo, la señal del profeta Jonás se refiere a la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque de tal forma esta es la única señal que Él les dejará a estos hombres de su autoridad. Y ellos vieron y fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, y aún así lo negaron, y es más, pagaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Mira la dureza del corazón de estos hombres, cómo estaban alejados del corazón de Dios. Por eso nosotros no podemos permitir tal dureza en nuestro corazón. Y la señal inequívoca y el sello de la autoridad y el sello de la victoria de Jesús es su resurrección. La señal de Jonás es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo, ya que ningún hombre o mujer antes o después de Él ha sido capaz de vencer la muerte. Ni Moisés, ni Josué, ni David, ni los profetas fueron capaces de resucitar, ni siquiera Mahoma, Buda o Confucio, ninguno de los Lamás de Tibet ha sido capaz de semejante obra. Ningún hombre prodigio en esta tierra ha sido capaz de hacer las obras que hizo Jesús. Todos los grandes siervos de Dios gozaron de gran respaldo, y algunos los acompañaron grandes señales, pero ninguno se le dio el derecho a resucitar de entre los muertos. Por ello la resurrección ha sido uno de los principales temas del Evangelio. Y si Jesús no hubiese resucitado, como dice 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y con esto termino. Hoy en día la resurrección de entre los muertos es el sello de divinidad que Jesús tiene, ya que ningún hombre o mujer de esta tierra ha sido capaz de hacer tal obra. Jesucristo ha cumplido una a una las profecías, y hoy en día estamos cerca a su venida, y tú y yo tenemos que estar preparados. No podemos ser ignorantes
Tenemos que renunciar y quitarnos toda ceguera espiritual, toda insensibilidad espiritual y entender que el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. Padre Celestial, tú conoces los tiempos en que estamos, Padre. Y yo te pido que nos hagas sensibles a lo que tú estás hablando a la tierra, Señor, en medio de este tiempo difícil que estamos experimentando, Señor. Yo te pido, Señor, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor. Haznos sensibles y haznos entender los tiempos en que estamos, Señor, el tiempo tuyo en el que estamos. Y ayúdanos a prepararnos a nosotros y a nuestra familia, a nuestros seres cercanos, amados, a entender, Señor, que tu venida está cerca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Llévanos al arrepentimiento, al cambio, a nacer de nuevo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a estar cerca de ti, Padre amado, a permanecer despiertos y atentos a tus señales, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.